Después del fusilamiento de Maximiliano I de México, México regresa a su estado de república, a lo que esta etapa se le denomina o se le conoce como República Restaurada o República Triunfante. Este periodo comprende desde la derrota del Segundo Imperio en 1867 hasta el inicio del Porfiriato en 1876. El Porfiriato, este es el nombre del tiempo que recibe México durante la presidencia y dictadura de Porfirio Díaz. Entonces, a este periodo de tiempo donde Porfirio Díaz está como dictador se le va a denominar Porfiriato. Y esta comprende desde el 28 de noviembre de 1876 hasta el 25 de mayo de 1911. Aquí, como podemos ver, el único cambio que tuvo la bandera mexicana es que el águila muestra las alas prácticamente extendidas. ¿Quién fue Porfirio Díaz? Porfirio Díaz nace un 15 de septiembre de 1830 y fallece un 2 de julio de 1915. Su nombre completo fue José de la Cruz Porfirio Díaz Mori y fue político, militar y dictador mexicano. Y como un dato interesante, vaya, ha sido el único presidente que ha durado más tiempo en la presidencia, llegando a tener una extensión de 30 años con 105 días. Su periodo presidencial fue de 30 años con 105 días. Prácticamente es el presidente que más ha gobernado en este país. Antes de asumir la presidencia, él fue un militar muy destacado a tal punto de, en el gobierno de Juárez, ser relegado o aumentar al puesto de comandante. Fue tanto así su habilidad que incluso brilló mucho por su participación en la segunda intervención francesa en México, que como lo habíamos mencionado, los franceses pues logran crear el segundo imperio mexicano. Pero dentro de su participación de Porfirio Díaz, dentro de la revolución, de la segunda intervención francesa, fue la victoria de la batalla de Puebla. Recordemos bien que durante la batalla de Puebla los franceses terminan siendo derrotados a manos del ejército mexicano. En este caso, Díaz tomó armas contra el gobierno federal en dos ocasiones. La primera fue contra Benito Juárez con el Plan de la Noria. Ojo aquí, recordemos que él fue un comandante muy importante durante el gobierno de Benito Juárez, pero él se pone en contra de Juárez cuando Benito Juárez intenta generar una nueva reelección o busca volver a ser reelegido como presidente. Entonces Díaz se levanta en armas contra Benito Juárez porque Díaz comentaba que el hecho de que Benito Juárez quisiera reelegirse como presidente violaba la letra y el espíritu de la Constitución de 1857. Y este plan fue lanzado el 8 de noviembre de 1871. Es muy curioso esta parte de la historia, ya que recordemos que Porfirio Díaz se llegó a reelegir múltiples ocasiones como presidente de la República, pero la primera vez que se levanta contra el gobierno es con el fin de evitar esto. O sea, prácticamente él cometió lo que no buscaba que se cometiera, que era la reelección, y por eso se levanta en contra de Benito Juárez. Durante el Plan de la Noria no hubo un bando vencedor, ya que el Plan de la Noria termina con el fallecimiento de Benito Juárez. Entonces, una vez que fallece Benito Juárez,
Porfirio Díaz deja por lado este movimiento ya que ya no había riesgos, obviamente, de una reelección presidencial. La segunda ocasión que se levantó contra el gobierno federal fue contra el presidente de entonces, Sebastián Lerdo de Tejada, y Díaz elabora el plan de Tuxtepec, con el cual asume la presidencia del país. Ojo aquí, él se levanta contra Sebastián Lerdo de Tejada, ya que para Díaz, Lerdo de Tejada no era un muy buen presidente, no sabía cómo impulsar la economía en México, además de que comentaba que tenía ideales conservadoras. Recordemos bien que Porfirio Díaz tenía un pensamiento de carácter liberal y también comentaba que Lerdo de Tejada no impulsaba la educación. Entonces Díaz se levanta contra Lerdo de Tejada porque para él Lerdo de Tejada no estaba apto para la presidencia. Y gracias a esto, Porfirio Díaz gana con este plan, el plan de Tuxtepec, y asume la presidencia del país, como podemos ver aquí en la imagen, la primera imagen de Porfirio Díaz como presidente de la República Mexicana. Durante el porfiriato, el sistema político que se aplicó estaba organizado de tal manera que todo quedaba subordinado al presidente. ¿Qué quiere decir? Que todas las obligaciones y toda la toma de decisiones quedaron en manos de Porfirio Díaz. A pesar de tener este ideal liberal, su gobierno tenía ciertas características conservadoras, como en este caso de que no escuchaba al pueblo y prácticamente él tomaba sus decisiones de manera unilateral. Algo curioso es que Díaz se acercó al Congreso y llevó una política conciliadora. Esto quiere decir que a pesar de que todas las decisiones las tomaba el presidente, él trataba, por así decirlo, de escuchar al Congreso, de llegar a una alianza y un acuerdo con ellos con la finalidad de evitar revueltas en contra de su gobierno. Fue una medida muy inteligente por parte de Porfirio Díaz llevar esto a cabo, ya que evitó múltiples rebeliones al llevar esta política conciliadora con el Congreso, que a pesar de que escuchaba al Congreso, pues realmente la toma de decisiones las tenía él. Él fue un convencido defensor del positivismo o del progreso positivista. Como lo vemos en temas anteriores, la corriente filosófica positivista es aquella en la que se propone que todo lo que es real, visible, tangible, aplicable y medible es considerado una ciencia. Recordando que en el movimiento positivista se dividía por tres etapas o tres fases. La primera era la etapa teológica, donde hacen una inferencia hacia Dios, la cual el modelo positivista lo considera falso. La segunda fase es la metafísica, también conocida como una fase abstracta, ya que se estudian cosas que no se pueden medir, pero que el ser humano puede entender o puede tratar de comprender, como por un ejemplo, las emociones, los sentimientos o llegando un poco más a esta parte metafísica en la búsqueda del éter, algo parecido al quinto elemento. Y la tercera fase de esta corriente era la fase positiva, que es donde recibe el nombre del positivismo o el progreso positivista. Esta tercera fase positiva busca denominar ciencia todo aquello que es observable, medible, tangible y aplicable, o que se puede volver a replicar. Entonces, esta corriente filosófica marca un punto vital muy importante
dentro del gobierno de Porfirio Díaz, ya que gracias a esto logra impulsar al país de una manera exponencial, algo que ningún otro presidente con anterioridad había logrado. Entre uno de los grandes aportes que tuvo Porfirio Díaz durante su presidencia fue la expansión del ferrocarril en México. Recordemos que el ferrocarril era algo muy nuevo en el país, entonces era muy limitado y Porfirio Díaz lo expande. Esto permite que más productos puedan trasladarse dentro del país de una manera más rápida, lo cual logra generar un impulso dentro de la economía mexicana, ya que permite que se trasladen materia prima, alimentos, piedras preciosas, pieles y diversos artículos para su venta, lo cual genera mayores ganancias para el país. Además de que el ferrocarril llevaba todas estas mercancías a zonas costeras donde posteriormente se embarcaban y se exportaban a otros países, se vendían a otros países. Esto permitió también que México lograra salir de su gran inestabilidad económica. Recordemos que desde los inicios de la independencia de México hasta antes del porfiriato, México estaba en una situación económica muy precaria y sobre todo muy inestable. También se permitió un crecimiento de la inversión extranjera, ya que Porfirio Díaz logró generar muy buenos contactos con presidentes y emperadores de otros países y gracias a esto permitió que México abriera sus puertas a la inversión extranjera, con el desarrollo de empresas o incluso con materia prima para trabajar, por ejemplo, la minería, las piedras preciosas, el oro, la plata. Y Porfirio Díaz desarrolla el capitalismo como modelo económico en México, con lo cual buscaba mejorar la riqueza, no solamente del país, sino también de los ciudadanos, y que a su vez México pudiera competir o rivalizar con los países que eran las principales potencias mundiales. También, además de que permitió, como lo comentábamos, esta inversión extranjera, también permitió que otros empresarios aprovecharan recursos naturales de México que no eran explotados. No solamente la minería, también era la agricultura, por ejemplo, aquí con el desarrollo de la agricultura, o también con la tala de árboles, lo cual generaba muchos ingresos o ingresos demasiado grandes dentro del país, donde principalmente se vio una notoria ganancia dentro de la agricultura. También se construyeron redes de telégrafo y teléfono en México y trajo a México la electricidad con la creación de plantas hidroeléctricas. Recordemos que con anterioridad la energía eléctrica solamente se encontraba en Estados Unidos, pero al ser Porfirio Díaz una persona con ideales positivistas, le permitió tener contacto con grandes científicos de la época, como entre ellos el famoso estadounidense Thomas Alva Edison, al cual le compró la patente del telégrafo y la patente del teléfono. Entonces, esto marcó un punto muy importante dentro del desarrollo del país, ya que antes de la llegada del telégrafo y del teléfono a México, todo era por un sistema de mensajería, cartas. Entonces, muchas veces la información que daba el presidente o los generales de guerra tardaban días
semanas o incluso meses en llegar a su destino. Entonces, con estas redes de telégrafo y de teléfono, se comunica prácticamente a todo el país en cuestión de segundos, lo que marcó un punto muy importante, sobre todo en la comunicación puertuaria, en los puertos, ya que aquí entraban y salían productos. Además de que la electricidad en México generó múltiples beneficios dentro de la sociedad. También permitió crear las primeras refinerías en el país. Es en esta época o en esta etapa de la historia donde el petróleo, los hidrocarburos, comienzan a tener un alto valor gracias a la invención de la máquina por combustión. Entonces, México resulta ser un país rico en petróleo y se impulsa la creación de las primeras refinerías del país, lo cual vuelve a aumentar y a mejorar aún más la economía del país. Y promovió la educación laica, recordemos bien que era de ideas liberales y sobre todo positivistas. No es hasta el 25 de mayo de 1911 que meses después de haber estallado la revolución, él renuncia a la presidencia y sale por exilio y rumbo a Francia. Recordemos que Porfirio Díaz tenía una inclinación y un gusto personal por la cultura francesa, ya que él comentaba que la educación y las artes francesas eran las más refinadas y sofisticadas. Y es por esto que él cuando es exiliado va a vivir junto a su esposa hacia Francia, donde, por cierto, vive sus últimos años y pierde la vida. Entonces, si quisiéramos visitar los restos de Porfirio Díaz, tendríamos que ir a Francia. Y él renuncia a la presidencia por este movimiento de la revolución, donde había múltiples personajes que buscaban prácticamente su cabeza, entre ellos Emiliano Zapata, Pancho Villa, Victoriano Huerta, Francisco y Madero, y estos solamente son algunos por mencionar. Porfirio Díaz tuvo un país muy pacífico durante su periodo presidencial, que fue de 30 días de 30 días, perdón, de 30 años con 105 días. Y esto fue gracias a que él no tenía piedad a disolver rebeliones, ya que él tenía apoyo de algunas comunidades rurales, pero sobre todo de la policía. Y cuando se menciona que no tenía piedad en disolver las rebeliones, esto quiere decir que él comentaba que era prácticamente mejor terminar con el problema de raíz. Entonces era muy severo, vaya. Y él logró un crecimiento de la economía en el país muy importante, ya que logró aliarse con muchos poderosos de la época. Entonces, a pesar de ser un dictador, Porfirio Díaz logró hacer que México saliera de este periodo de inestabilidad, tanto política, tanto económica y social, y se ganó el respeto de los cacicazgos de los pueblos, ya que les dio su autonomía y su libertad en la toma de decisiones con la finalidad de evitar posibles rebeliones.